Muy buenos días, bienvenidos a una nueva clase de física para quinto año. En el día de hoy vamos a hablar de la resistencia eléctrica. Sé que al escuchar la palabra resistencia eléctrica, lo primero que nos viene a la mente es la hornilla eléctrica de nuestra cocina o la plancha que se calienta para alisarse el cabello que usan las damas. Es cierto, ahí en ese se encuentra un componente que se llama resistencia eléctrica. Pero la resistencia eléctrica tiene muchísimas utilidades que vamos a pasar a conocer poco a poco. En el día de hoy vamos a ver la definición. Tendencia que tienen los materiales a evitar que una corriente eléctrica fluya a través de ellos. Cuando tenemos un conductor, sabemos que el conductor es un alambre metálico que va recubierto por un material aislante. Ese conductor, ese material, atómicamente tiene una resistencia a que fluya por él una corriente eléctrica cuando se aplica un voltaje. Él se opone al paso de los electrones. Por naturaleza atómica, él frena ese paso. Esa resistencia que él hace es la que conocemos como resistencia eléctrica. Y una de sus principales manifestaciones es la que vemos en las hornillas de la cocina eléctrica. Se calienta porque hay un roce, hay una lucha entre los electrones que tratan de pasar por los átomos que componen ese material. Y esa fricción produce ese calor que vemos en la hornilla, que vemos en la plancha. Esa es una de sus manifestaciones. Pero también le decía que en la industria eléctrica las resistencias se usan para reducir la cantidad de corriente eléctrica que pasa a través del conductor. Por ejemplo, si vamos a encender un bombillito LED o un bombillo de un voltaje mucho menor al que nos viene por la corriente eléctrica de las casas, podríamos quemarlo si lo introducimos directamente de la corriente eléctrica de la casa. Ese bombillito LED consume 3 voltios. Si lo vamos a conectar a una pila, por ejemplo, de 12 voltios, la pila lo quemaría. Entonces tendríamos que tener en el circuito, para darle corriente eléctrica a ese bombillito, una resistencia que reduzca ese voltaje. Y entonces lo instalamos en el circuito y en vez de pasarle 12 voltios al bombillo, le va a pasar 3 veces. Frenamos el exceso de corriente eléctrica que va a pasar por ese circuito y así no dañamos el bombillo. Esa es una utilidad mucho más común de la resistencia eléctrica. Cuando se aplica un voltaje a los extremos de un conductor eléctrico, fluye en él una corriente eléctrica. ¿Ven? Cuando aplicamos un voltaje en los extremos de un conductor, pasa una corriente eléctrica a través de él. O sea, hay un circuito cerrado. Ahí podemos introducir una resistencia eléctrica para bajar dicho voltaje y así hacer un uso adecuado de la corriente que va a fluir por él. Entonces obtenemos esta fórmula. Resistencia va a ser igual a voltaje entre intensidad de corriente eléctrica. La resistencia la vamos a medir en esta unidad conocida por este símbolo, ohm, o lo leemos como ohmium, en honor a un físico alemán de nombre Georg Ohm, que estudió la relación que existe entre el voltaje y la intensidad de corriente eléctrica y se dio cuenta que la gran mayoría de los materiales son directamente proporcionales, o sea que a mayor voltaje, mayor intensidad de corriente eléctrica en dicho material. Los factores que inciden en la resistencia de un material homogéneo, estamos hablando de un material que mantiene sus mismas características a lo largo de él. No es que aumenta el grosor, disminuye, cambia de material, no. Es un material homogéneo. Los factores que inciden en la resistencia de un material homogéneo son 4 a tomar en cuenta. 1. El área transversal del material. En la sección, es un cable conductor, cuando cortamos el cable si es redondo, vamos a tener una área transversal de una circunferencia. 2. La longitud del cable, el largo del cable o del material conductor. 3. La temperatura a la cual se encuentra ese.
Se ha descubierto desde hace pocos años para acá que hay materiales superconductores que a una temperatura manipulada su función como conductor aumenta, mejora en calidad, y también hay algunos materiales que ofrecen una mejor resistencia dependiendo del uso que se le dé. Y lo otro, por la naturaleza del material. ¿Qué tipo de material es? Normalmente los materiales metálicos, ¿verdad?, como el hierro, son excelentes como resistencia eléctrica porque impiden el paso de la corriente eléctrica a través de su formación atómica. ¿Ok? Bueno, esto es la teoría de la resistencia eléctrica. Quiero darle un ejemplo que a mí me gusta manejar para hacerlo como más gráfico de qué se trata. Vamos a suponer que tenemos dos salas donde se encuentra un número muy grande de personas en cada sala, y esas salas están unidas por un pasillo. Si abrimos una de las salas donde se encuentran las personas y van a pasar a la otra sala, abren el pasillo que no tiene ningún obstáculo y pasan libremente. Imagínense que las personas que están pasando es la corriente eléctrica que va a través de un conductor que es el pasillo. Pero si en ese pasillo colocamos sillas, entonces ya ahora el flujo de las personas no va a ser tan libre, va a tener obstáculos, se está oponiendo al paso libre de esas personas. Hay una resistencia. Mientras mayor sea el número de sillas, en este caso la composición atómica del material, más dificultad va a tener los electrones para pasar, la corriente eléctrica para pasar. Y eso que está sucediendo lo conocemos como la resistividad de un material. Es la resistencia de un conductor homogéneo de 1 metro de largo y de 1 metro de área, y se mide en ohmio por metro. ¿Ven? Eso es resistividad. Es la resistencia propia de cada material que tiene por la naturaleza atómica del material. Y entonces, en el mismo ejemplo que les decía de las dos salas con el pasillo que es el conductor, imagínense que ese pasillo se estrecha y se alarga. Al estrecharlo estamos hablando de la sección transversal, y al alargarlo de la longitud hay más probabilidades de que la corriente eléctrica tenga dificultad en pasar, y va a haber más choque, o sea, va a haber una mayor resistencia, una mayor resistividad del material, mientras más pequeña sea el área transversal del conductor y mientras mayor sea su longitud. Claro, si aumentamos el área del pasillo, va a haber menos dificultad para que las personas fluyan, pasen por él, lo mismo que en un conductor. Esos son datos que hay que tomar en cuenta a la hora de hablar de resistencia eléctrica.